you hear that? Sounds like multitudes. This is the moment! The son of David. The Messiah! Hosanna. It means save us. Hosanna to the Son of David! Hosanna to the Son of David! Stop! Stop! Careful. Whoa. Stay away from us. We mean no harm. You tried to kill us. No one wants a riot. John, Z. I want to hear them out. If you turn back now, it could save your life. Oh, wait, we're not going to do that, but... Do you hear that chanting? The people sound like they're ready to crown him king. And for declaring yourself a sovereign, Rome will descend on us all. I have said nothing about an earthly crown ever. You're riding a donkey. For those of us who know prophecy, your meaning could not be any more clear. What does he mean? Zechariah's prophecy of the Messiah. Behold, your king is coming to you, righteous and with salvation, riding on a donkey. The people haven't even seen the donkey yet. And once they do, everything they hoped for will be confirmed. It already is. Can't you see? You should be rejoicing. This is the moment that we will all be saved. Hosanna to the Son of David! I don't stand with these men, but they are right. Raising Lazarus changed everything. Jesus will not be safe inside the city gates. You are calling for his killing! Don't you see? Teacher, if you value your own life, tell your students to stop. I could tell them to stop. But I tell you, if they were to be silent, even these very stones around us would cry out in their place. Hosanna! Hosanna! Quiero llevarte algunos cientos de años atrás de cuando sucedió este momento que acabamos de ver en la pantalla. Y lo que sucede es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se reunió con el líder en ese momento del pueblo, que era el profeta Samuel, y le hicieron una petición. Pero para que tú entiendas lo que ellos le pidieron, necesito rápidamente explicarte cómo funcionaba el gobierno del pueblo de Israel. Desde su fundación, el pueblo de Israel se manejaba en una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es una forma de gobierno donde el soberano es Dios. Él es la autoridad, Él es el rey, Él es quien gobierna, y lo hace a través de un ser humano que en el primer caso fue Moisés, el gran libertador de Israel, y después de Moisés su sucesor Josué. Después de que Josué murió, se terminó esa época de estos, digamos, patriarcas, podemos llamarlos así, y comenzó una temporada de jueces. Los jueces eran personas que Dios levantaba durante una temporada para traer bendición y protección al pueblo. Generalmente la historia de Israel es un círculo donde ellos están bajo la bendición de Dios, y como todo les está yendo bien, se comienzan a alejar, comienzan a desobedecer a Dios, y eso trae consecuencias y empiezan a sufrir, y en ese sufrimiento ellos claman a Dios, y Dios levantaba un hombre, Dios levantaba una mujer que los organizaba, los llevaba de vuelta a conectarse con Dios, y Dios los liberaba de ese pueblo que los estaba oprimiendo. Las cosas empezaban a mejorar y a ir bien. ¿Y qué crees que pasaba? ¿Alguna idea? Se volvían a alejar de Dios. ¿Y eso qué ocasionaba? Otra vez problemas, y otra vez clamaban a Dios, y Dios levantaba otro juez, y fueron durante siglos quizás esta época de los jueces. Entonces llega un momento donde el pueblo se acerca al profeta Samuel. Era esta dupla entre juez y profeta, los que llevaban el mando, la dirección del pueblo, y se acercan con el profeta Samuel y le dicen: ¿sabes qué, Samuel? Ya no queremos
que estés tú sobre nosotros. Y podemos leer en 1 Samuel 8, versículo 5, exactamente lo que le dijeron. Mira, Samuel, ya eres anciano. Qué mala onda, ¿no? Se fueron directos. ¿Sabes que ya estás viejo? Ya eres un anciano y tus hijos no son como tú. Tus hijos no dan el ancho, tus hijos no los respetamos. Así es que, aquí viene la petición, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Eso es lo que sucede. El pueblo de Israel de alguna manera se cansa de esta dinámica de tener jueces y ellos ven a los pueblos a su alrededor, todos tienen reyes, ellos son los únicos raros que no tienen rey. Entonces ellos piden al profeta que les dé un rey. Ahora lo interesante es que no están rechazando a Samuel como profeta, están rechazando a Dios como rey, porque ellos deseaban un rey que se pareciera al de las naciones vecinas. ¿Y por qué? ¿Por qué Israel querría un rey como los demás si es que ellos tenían al rey de reyes? ¿Sabes por qué? Por la misma razón por la que nosotros, teniendo a Dios, a veces le damos la espalda y nos vamos tras de otras cosas. No seas tan rígido en juzgar a Israel, porque tantas veces tú y yo hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces te has enfrentado con enfermedad, ya sea tuya o de uno de tus hijos o de algún familiar? Y siendo que tenemos al Dios sanador, al Dios Rafa, que se revela como nuestro sanador, a veces lo dejamos a un lado y preferimos ir con el doctor Simi, ¿verdad? Y dejamos de lado al sanador por ir tras cualquier otra solución. O peor, nosotros mismos medicar, ¿verdad? Ay, tómate esto, a mí me explico. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas financieros? Y ese mismo Dios que es Dios Rafa, que sana, también es Dios Jireh, que es nuestro proveedor. ¿Y cuántas veces dejamos de lado al proveedor que es dueño del oro, la plata y todo lo que hay en el universo y lo cambiamos por ir a pedirle prestado a Coppel o a Electra o a Banco, al que tú quieras? No voy a hacer comerciales. ¿Te das cuenta que somos muy parecidos a Israel? Podríamos criticarlos, pero la verdad es que simplemente son un espejo en el cual nos reflejamos. Así como tú, Israel, se preocupaban por ellos mismos. Israel querían a alguien que los cuidara. Ellos tenían miedo porque siempre las naciones vecinas los querían atacar. Y siempre Israel desde su fundación ha sufrido la envidia y los celos de otras naciones y siempre los han querido desaparecer. Y ellos querían un rey que les trajera eso que tanto necesitaban. Y van con el profeta y le dicen, danos un rey. ¿Y cuál es la respuesta que Dios le da a Samuel? En pocas palabras le dice, ellos solitos se están echando la soga al cuello con lo que están pidiendo. Ellos no saben lo que están pidiendo. ¿Cuántas veces nosotros creemos que necesitamos algo? Y a veces Dios nos dice, no, porque eso no es lo que en realidad necesitas. Pero ¿sabes cuáles son de los momentos más complicados de nuestra vida? Es cuando Dios nos dice que sí a lo que no necesitamos. Cuando por nuestra necedad y nuestra terquedad y nuestra obstinación hay momentos donde Dios dice, ok, mira, eso no es lo que necesitas, pero eso es lo que quieres. Ahí está. Y ese es el caso de Israel. Queremos un rey, queremos parecernos a los demás, no queremos quedarnos atrás, nos sentimos inferiores porque no tenemos rey. Y Dios le dice, se van a decepcionar con los reyes que van a llegar, pero si eso es lo que quieren, adelante. Y sabes, esa palabra profética de Dios fue tan acertada, porque si tú revisas la historia de los reyes de Israel, salvo honradas excepciones, la mayoría resultaron ser un fiasco. La mayoría resultaron ser pecadores, corruptos, avaros, injustos, y solo le trajeron calamidades al pueblo. Ahora, algunos de ellos sí trajeron periodos de paz, algunos trajeron periodos de prosperidad, no fueron muchos, fueron muy pocos, pero esa prosperidad y esa paz la consiguieron por medio de guerras, por medio de represiones, por medio de imposiciones, y esa paz
Y esa prosperidad que algunos lograron encontrar fue siempre temporal. Cada rey que llegó a Israel les falló y los dejó decepcionados. Israel llegó a ser potencia militar. Pero ese éxito en la guerra, esa presencia intimidante de ahora tenemos un rey que anda en un carruaje y que tiene un palacio y al cual tributamos, y sí se ve intimidante, pero lo único que provocó fue más guerras. Lo único que provocó fue guerras al interior de la nación y por supuesto más y más pérdidas. Porque todo rey que vino a Israel los dejó decepcionados, incluso en los tiempos de prosperidad. Porque quizás en lo material había paz, quizás en lo material había prosperidad, pero espiritualmente siempre terminaban desamparados, espiritualmente siempre terminaban moribundos. Porque no importaba lo que el rey hiciera, en algún momento Israel terminaba alejado de Dios. Y era este ciclo que te platico, un ciclo al que a veces algunos nos parecemos demasiado. Y no lograban salir de ese ciclo. No importaba lo que el rey hiciera hacia el exterior, siempre los vecinos terminaban siendo enemigos de Israel. No importaba la política exterior, siempre los querían aniquilar. No importaba tampoco lo que el rey hiciera hacia el interior del país, Israel siempre permanecía enfermo, siempre permanecían destrozados. Así es que en ese contexto es donde yo te puedo decir que todo rey que llegó a Israel siempre los dejó con un anhelo de algo mejor. Y lo mismo sucede con nosotros. Todo rey que ha llegado siempre nos ha decepcionado. Y tú podrás decir, pero pastor, no vivimos no tenemos reyes, en México no hay reyes. ¿De qué estás hablando? Bueno, sí, no vivimos en un país de reyes, pero todo el tiempo estamos buscando diversas opciones que nos traigan paz, que nos traigan prosperidad, que nos traigan seguridad. Debemos ser honestos y reconocer que depositamos demasiadas esperanzas en personas, depositamos demasiadas esperanzas en gobiernos, incluso en líderes religiosos, a veces hasta en iglesias. Ponemos nuestra esperanza a veces más en la iglesia que en el Señor de la iglesia. Y sabes, cada uno de nosotros, al igual que Israel, tenemos nuestro propio clamor por reyes. Al igual que Israel, el resultado también siempre es el mismo. Resultamos decepcionados. Porque cada rey que ha llegado siempre nos ha dejado decepcionados. Excepto uno. Al comienzo de este mensaje vimos la entrada triunfal de Jesús en este fragmento pequeño de la serie de televisión de Chosen. Vamos a leerlo ahora directo de las Escrituras, en Juan 12, versículo 12. Dice que al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que dice, y mucho ojo con esto, dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene montado sobre un burrito. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer, miren, todo el mundo se va tras de él. Y quiero
recalcar el versículo 15 donde habla de que Jesús llegó montado sobre un burrito, porque está haciendo referencia a una profecía del Antiguo Testamento en Zacarías capítulo 9, donde dice esas palabras. Pero yo no sé si en ese momento realmente alguien mencionó esas palabras, pero sabes, realmente no era necesario que alguien lo hiciera, porque todos los que estaban ahí entendían la referencia de Jesús encima de un burrito. Por eso es que ellos estaban convencidos de que Jesús era el esperado Mesías, este rey diferente a cualquier rey anterior. ¿Por qué diferente? Porque cualquier otro rey hubiera entrado en el mejor caballo que hubiera encontrado. Si a mí me hubieran encargado producir la entrada de Jesús a Jerusalén, jamás hubiera escogido un burrito. Yo hubiera escogido un caballo de esos que son gigantes, que están enormes, con crines hermosos, que hasta sus patas se ven así anchas, se ven grandes, se ven fuertes. Yo hubiera agarrado uno de esos. Pero Jesús entra en un burrito y eso a la gente le conecta con las profecías, y entonces ellos entienden que están frente a su rey. Ahora, no solamente fue por el burrito, también fue todo el contexto. Las personas estaban gritando Hosana, que significa sálvanos. Y Hosana es una palabra que tenía referencia al Mesías, al rey que los venía a salvar. Y no solo eso, sino que también las palmas que la gente está usando para adorarlo es una señal que se usaba para venerar a los reyes. También las personas le decían hijo de David, Hosana al hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Era una referencia a la descendencia que las profecías decían que el Mesías iba a ser un descendiente del rey David, de su linaje. Entonces, todo esto está en la mente de los que están ahí. Ellos están familiarizados con estas profecías, con estas promesas del profeta Zacarías, de un rey que iba a salvar y a restaurar a Israel. En Zacarías 9:9, ahí lo tenemos rápidamente, como esa referencia que en Juan encontramos, de ahí viene: alégrate Sión, grita de triunfo Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. La gente reunida ese día sabía que Jesús era el rey, sabían que Jesús era el Mesías prometido, que iba a salvar y a restaurar a Israel. Y como ellos vieron a Jesús y sabían que Él era el rey, ¿qué esperaban de Él? Pues precisamente esperaban que los liberara. Mientras ellos sondeaban estas hojas de palma, mientras ellos clamaban Hosana, tenían en mente que Jesús les iba a traer esa paz y esa prosperidad que toda su historia como nación habían anhelado. Ellos esperaban que mediante guerras, que mediante una presencia imponente de un rey poderoso, iban a tener esa paz y esa prosperidad. Ellos esperaban que Jesús, en algún momento de los días que seguían, Él se enfureciera y se levantara en contra de las naciones, como un poderoso guerrero que iba a aplastar a todos sus enemigos, empezando por los romanos y extendiendo su imperio a todos los confines de la tierra. Estas eran las expectativas que ellos tenían. Y eran unas expectativas comprensibles. ¿Por qué? Porque número uno, el pueblo de Israel estaba cansado de ser oprimido. Toda su historia ha sido de intentos de destrucción, de conquistas, de opresión, de ser esclavos, y ellos ya están cansados de eso. ¿Por qué tenían estas expectativas? Bueno, también porque así funciona el mundo roto en el que vivimos. Si tú quieres un cambio en una sociedad, la única opción que hay en nuestras mentes es levantarnos en una revolución, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo consiguió México su libertad, su independencia? Por medio de una revolución. Todos los países latinoamericanos obtuvieron su libertad por medio de guerras y revoluciones, y eso es desde toda la historia de la humanidad. Israel lo sabe. También ellos, toda su historia está llena de historias de Dios luchando contra las naciones y liberándolos. Entonces, todo este contexto hace que ellos vean a Jesús, y entonces es perfectamente entendible, perfectamente comprensible por qué Israel creyó que Él era el Mesías.
Era obvio, para ellos es entendible que ellos tuvieran estas expectativas de este hombre que establecería a Israel como potencia, marcando el comienzo de una época de prosperidad sin precedentes. Y entonces es muy entendible la emoción de aquel primer domingo de Ramos, de ellos ver que se está cumpliendo la profecía frente a sus ojos. Es entendible lo emocionados que estaban, y por eso también es perfectamente entendible cómo se sintieron terriblemente desanimados y decepcionados en los días siguientes, especialmente por lo que sucedió el Viernes Santo. Imagínate la decepción. Toda una historia de opresión. Ves la profecía cumplirse frente a ti. Ves a este hombre entrar como rey a la ciudad de Jerusalén y los siguientes días lo matan. Es como, ¿qué pasó? Yo me imagino que el pueblo se sintió abrumado por todo lo que sucedió durante los días siguientes, empezando por Jesús volteando mesas y latigando ahí en el patio del templo, haciendo una escena frente a todo mundo y sus discípulos llenos de miedo de no hagas eso, te van a agarrar. Ves que están buscando cualquier pretexto y tú te pones a hacer eso. Entonces la gente empieza como a no entender. Y no solo eso, sino que este supuesto Mesías que nos va a librar de Roma, de repente en una de sus predicaciones dice que tienes que pagarle impuestos a Roma. Es como si Miguel Hidalgo hubiera dicho, tienen que tributar a España. No, amigos, se supone que de eso nos tienes que librar. Y Jesús empieza a decir estas cosas. Y aquellos que el domingo de Ramos gritaron Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, de repente lo ven hablando juicio contra las naciones, pero también Israel incluido. Y entonces empiezan a no entender. Empiezan a ver a Jesús que en lugar de aliarse con los líderes religiosos de su tiempo, los rechaza y los llama hipócritas, generación de víboras, y pierde un aliado que podía ser un buen aliado en una guerra contra Roma. Y todo eso hasta finalmente su crucifixión, su sepultura. Imagínate el desánimo, imagínate la decepción y la desesperanza. Quizás esa fue la razón por la que el domingo estaban gritando Hosana al Hijo de David y días después estaban gritando crucifíquenlo. ¿Cómo vas de un extremo al otro durante todo lo que Jesús hizo esa semana que ellos no entendieron? Y de verlo como el rey que los iba a salvar, terminaron diciendo mejor mátenlo porque está loco. Y sabes, el sábado siguiente, después del domingo de Ramos, ese sábado después de los oscuros y devastadores acontecimientos del viernes, el pueblo estaba destruido, temeroso, pues de que este rey probablemente nunca iba a llegar. Y si no llegaba este rey, tampoco iba a llegar la paz y la prosperidad. Pero sabes, aquel sábado ellos no deberían de haber tenido miedo, deberían de haberse alegrado tanto como el domingo o mucho más. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, aunque ellos no lo veían, estaba logrando mucho más de lo que ellos mismos podían imaginar. El hecho de que Jesús entregara su vida y fuera a la cruz, para ellos no tenía sentido, pero Jesús estaba logrando lo que nadie más podía lograr. Y ahí es donde yo digo esto, que Jesús es un rey ante el cual todos los demás reyes palidecen. Jesús es un rey que comparado con cualquier otro se quedan cortos. ¿Por qué? Porque Jesús es el único rey que va más allá de las formas de paz y prosperidad temporales, humanas. Jesús es el rey que atiende las necesidades más profundas, logrando lo que ningún otro rey ha logrado. Y contradictoriamente es un rey que viaja en un burrito, ¿te das cuenta? La obra de Jesús, aunque incomprensible para la mente humana,
no solamente logra ser el redentor, el salvador de Israel, sino que logra que esa bendición que se pensó que estaba reservada para ellos alcanzara a todas las naciones, y eso te incluye a ti, me incluye a mí. De hecho, Zacarías más adelante, de que habla del burrito, lo profetiza en el versículo 16, dice: en aquel día el Señor su Dios rescatará a su pueblo. Así como un pastor rescata sus ovejas, brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. Qué espléndidos y hermosos serán. Los jóvenes florecerán con la abundancia de grano, y las jóvenes con el vino nuevo. ¿Sabes? Cuando el pueblo gritó Hosana aquel primer domingo de Ramos, cuando gritaron sálvanos, ellos no tenían idea de cuánto Jesús iba a responder sus oraciones y sus súplicas. Porque ellos estaban esperando salvación externa. Ellos estaban esperando que Jesús los librara de la opresión romana. Pero Jesús sabía que su problema más importante no era la opresión de Roma. Jesús sabía que su problema más importante y más urgente era la opresión del pecado en sus corazones. Y es lo mismo que nos sucede a ti y a mí. Tú puedes creer que tu necesidad más apremiante es pagar la renta. Tú puedes creer que tu necesidad más urgente es tu sanidad. Tú puedes creer que tu necesidad más urgente es que se sane esa relación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y yo no digo que no sea una necesidad real e importante, pero mi amigo, más importante que eso es el asunto de nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús vino a resolver. Y no solo para los judíos, sino para todos. Y ahí, en el pasaje de Juan que leímos al inicio, nos dice que después de su muerte, de su sepultura y su resurrección, finalmente todos los discípulos y todos pudieron ver que no había razón para temer. Porque Jesús era el rey, incluso más rey de lo que jamás se hubieran imaginado o esperado. Y yo quiero preguntarte esta tarde si tú alcanzas a ver esto. Si tú alcanzas a ver, después de tantos años, después de cientos de domingos de Ramos a lo largo de la historia, conociendo la obra de Jesús, conociendo su muerte, su sepultura, su resurrección, si tú alcanzas a ver esta noche que realmente Él es el Rey, que Él es el único Rey que nos deja perdonados, que resuelve nuestro problema real. Y este es el mensaje de Domingo de Ramos, tanto a Israel hace miles de años como a nosotros el día de hoy. Este es el mensaje de Domingo de Ramos. Si lo pudiera resumir sería: no tengas miedo, el Rey ha llegado a nosotros. Ese es el mensaje de este día, que no hay Rey como Él, y que ya no hay razón para temer ni al pecado, ni a la enfermedad, ni a la muerte. Pero escúchame bien, al mismo tiempo que entendemos que nuestro Rey ha llegado a nosotros, debemos de entender esta verdad también. Escúchalo bien, que si el Rey ha venido, entonces nuestro anhelo por otros reyes que solo nos decepcionan debe terminar. Si el Rey ha llegado a tu vida, mi amigo, tu anhelo por otros reyes debe terminar, porque siempre te defraudan, porque siempre que has intentado poner tu confianza en cualquier otra cosa, has terminado defraudado. Si el Rey ha llegado a nosotros, debemos soltar el anhelo de cualquier otra cosa, porque piensa cuán volubles podemos ser en nuestra lealtad a Jesús como Rey. Incluso cuando hemos visto lo superior que es, siempre nos fascinan otras figuras de autoridad. Siempre nos fascinan otras respuestas, otras salidas, y podemos ser igual o peor de inestables que el pueblo de Israel. Un día clamamos Hosana,
Un día clamamos al Rey Jesús y al otro día podemos estar pidiendo que liberen a Barrabás o que lo crucifiquen. Y sabes, Domingo de Ramos es un día tan crucial para la iglesia porque nos devuelve la mirada a la realeza incomparable de Jesús. Domingo de Ramos nos obliga a reconocer quién es Él y a qué otros reyes estamos yendo, tras de qué otros reyes hemos ido. Por eso mi oración es que este Domingo de Ramos vuelvas al centro y reflexiones que si el rey ha llegado a tu vida, tu anhelo por otros reyes que solo decepcionan debe terminar. Deja de poner tu confianza en gobiernos. Deja de poner tu confianza en partidos. Deja de poner tu confianza en dinero, en relaciones. Jesús es el mejor rey que podríamos soñar. Te animo a incorporar a tu oración diaria la palabra Hosana. Hosana significa sálvanos, sálvanos ahora. ¿Por qué es importante orar esto? Porque esto te recuerda cada día que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, a quien nos rendimos, a quien entregamos toda nuestra lealtad y toda nuestra devoción. Así es que yo quiero terminar esta noche. Si tú reconoces a Jesús como tu Rey, ponte de pie. Y vamos a terminar este día adorando a nuestro Rey. Cierra tus ojos, comienza a levantar tus manos y comienza a decirle: Jesús, tú eres mi Rey. Ya no me voy a inclinar ante ningún otro rey. Ya no voy a poner mis esperanzas en nadie más que solo tú.